Hola estimados compatriotas, los saludo con mucho gusto. Hoy es miércoles 15 de noviembre del año 2023. Soy Alejandro Ponce Rivera, orgullosamente mexicano por nacimiento, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y soy abogado fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de más de 46 años. En este video vamos a tratar un tema verdaderamente importante para todos los mexicanos, un tema que debemos conocer todos los mexicanos, no importando cuál sea nuestra preparación profesional, cuál sea nuestro grado de estudios, no importa cuál sea nuestra actividad, no importa si somos jóvenes o ya personas mayores, si somos hombres o mujeres, no importa. Esta es una información que deben conocer todos los mexicanos, porque todos los mexicanos en su conjunto conformamos al soberano pueblo mexicano. La soberanía es el poder supremo dentro del Estado. Y la soberanía, que es el poder supremo, corresponde precisamente a todos los mexicanos, incluido tú. Por eso es importante que todos conozcamos esta información. Y hoy vamos a contestar una interrogante planteada en los siguientes términos. ¿Realmente las autoridades están legal y constitucionalmente por encima de los particulares? Cuando yo veo a una autoridad, el que sea, incluido el presidente de la República, tengo que verlo hacia arriba porque él está legal y constitucionalmente por encima de mí. Cuando yo veo a un senador, a un secretario de Estado, a un juez, a un magistrado, tengo que verlos hacia arriba realmente porque legal y constitucionalmente están por encima de mí. Pues exactamente vamos a contestar esta interrogante a través de este video. Quiero platicar con ustedes que cuando yo ingresé a la Facultad de Derecho en abril de 1974, hace ya 49 años, a estudiar la carrera de licenciado en Derecho. Una de las primeras materias que yo cursé fue precisamente la de Introducción al Estudio del Derecho. Y en el desarrollo de esa materia, bueno, entre otras cosas, conocimos las definiciones de derecho público y de derecho privado. Quiero comentar con ustedes cuáles son esas definiciones de derecho público y privado que yo conocí cuando ingresé al primer semestre de la Facultad de Derecho de la UNAM, que son las mismas definiciones que conocen todos los abogados que han estudiado en cualquier época en México, en cualquier universidad, pública o privada. Son las definiciones que nos enseñan a todos los estudiantes de Derecho cuando ingresamos a la Facultad de Derecho. Y el derecho público se nos dijo que es la rama del derecho que reglamenta las relaciones de subordinación que se entablan entre autoridades y particulares. Ya desde el primer semestre de la Facultad de Derecho, los estudiantes de Derecho quedan convencidos de que las autoridades están por encima de los particulares. Por eso nuestras relaciones con la autoridad no son de igual a igual, sino son de la autoridad arriba, subordinación, el particular abajo, ¿verdad? Y por eso los abogados incluidos, cuando nos dirigimos a un juez, en lugar, o magistrado o ministro, en lugar de decirle señor juez, señor magistrado o señor ministro, ¿verdad?, utilizamos la expresión su señoría, ¿verdad?, su alteza casi, ¿no? Y todavía
nos dirigimos a su señoría y como que nos agachamos precisamente para demostrarle a su señoría que nosotros estamos conscientes de que estamos por debajo de ese servidor público. ¿Sí está claro? Y el derecho privado se nos dio a conocer como que es aquella rama que reglamenta las relaciones entre particulares y autoridades cuando éstas actúan como simples particulares, y el derecho privado reglamenta relaciones de igualdad en donde ambas partes estamos en igualdad de condiciones, ¿verdad? Eso es. El Estado puede intervenir en el derecho privado cuando en la relación que entabla con un particular se comporta como simple particular. Por ejemplo, cuando una dependencia de gobierno, por ejemplo el SAT, celebra un contrato de arrendamiento con el propietario de un inmueble para rentarle el inmueble, para ocupar ese inmueble con oficinas del SAT. Ahí el SAT no está actuando como autoridad, está actuando como inquilino, como arrendatario, como particular, y esa reglamentación está exactamente regulada por el derecho privado. En estos días me di a la tarea de encontrar algunas definiciones recientes de derecho público y de derecho privado para ver si había cambiado la perspectiva, pero no. Voy a leer algunas definiciones y algunas características del derecho público que van a confirmar eso que hemos dicho con antelación. Encontré una definición que dice: derecho público es aquel que regula las relaciones en la que una de las partes, el Estado o cualquier ente público, interviene ejerciendo su autoridad sobre la otra parte, el particular, estableciéndose en tal caso una relación de subordinación. Otra vez esta definición nos da a entender que los particulares estamos por debajo de la autoridad, que la autoridad está encima de nosotros. También encontré un señalamiento de que las normas que constituyen el derecho público y que regulan la función pública cumplen un fin esencial, el cual es proteger al ciudadano del abuso de poder por parte del Estado. Este señalamiento es cierto, exactamente porque las autoridades, en su ignorancia, creen que están por encima de los particulares, y como creen que están por encima de los particulares, generalmente abusan del poder que tienen, abusan del particular, ¿verdad? Y efectivamente el derecho público es un dique, es una muralla que protege a los particulares de esos abusos. Con base en el derecho público yo puedo evitar, impugnar los abusos de la autoridad. Incluso, estimados amigos, podemos denunciar penalmente como delincuentes a los servidores públicos que abusan de su cargo. ¿Sí está claro? Este señalamiento a mí me gustó, es correcto, porque además eso he hecho yo en mi profesión desde el año de 1992, lo que provocó que en 1993 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quisiera desaparecer mi despacho, desprestigiarme, meterme a la cárcel, y para eso mandó una visita domiciliaria a mi domicilio fiscal, ¿verdad? Abusando exageradamente de sus atribuciones, ¿verdad? Esa visita domiciliaria que me practicó está en mi canal de YouTube. Hay 4 videos en las que ustedes pueden observar los videos de cómo se llevó a cabo esa visita, cómo quisieron abusar de mí y cómo no me dejé y cómo no abusaron de mí. Y al final de cuentas, el crédito de $1,5 millones que inventaron a mi cargo, $1,5 millones de los pesos de antes, antes de que le quitaran 3 ceros al peso, a la moneda mexicana, ¿verdad? $1,5 millones, yo gané ese crédito y lo anulé lisa y llanamente en 1996. ¿Sí está claro?
Entonces, sí, la autoridad abusa. Y conmigo quiso abusar y yo no me dejé y utilicé todos los mecanismos que las leyes me conceden para defenderme de esos abusos y atropellos del gobierno, anulándolos totalmente, y además no lograron desaparecer mi despacho, ni desprestigiarme, ni meterme a la cárcel. Por eso hoy, 15 de noviembre de 2023, estoy grabando este video que publicaremos en próximos momentos. Muy bien. En tercer lugar, vemos que dice: el derecho público ordena las relaciones por subordinación o supraordenación entre el Estado y los ciudadanos. Sus normas son de subordinación y afectan a todos los ciudadanos. O sea, otra vez, somos subordinados de la autoridad fiscal, según esta definición de derecho público. En derecho público, dice este comentario también, las partes se hallan en una relación de desigualdad debido a la superioridad de la administración con respecto a los particulares. Esto es lo que nos enseñan a los abogados. Por eso la mayoría de abogados están convencidos de que los particulares estamos por debajo de la autoridad. Por eso los abogados que entran a trabajar al gobierno, al poder ejecutivo, al poder judicial, al poder legislativo, consideran que están por encima de nosotros. Por eso cuando va uno a una diligencia a un tribunal, pues el secretario se porta déspota, porque los jueces no están muy por encima, ellos no están presentes en la audiencia, ellos están en su cubículo. Nos trata el secretario y el secretario nos habla con despotismo, con prepotencia, no nos deja hablar. Apenas estuve la semana pasada desahogando una prueba testimonial en la sala regional de Hidalgo y auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, una prueba testimonial, y esa era la conducta de la secretaria. Desde luego que nosotros alegamos nuestros derechos, aunque no nos quería dejar hablar, ¿verdad? Y logramos que se respetara la ley. Por ejemplo, bueno, no entramos en detalles, bueno, ya que iba yo a comentarlo, lo voy a comentar. Por ejemplo, ella decía que una vez que contestaba el testigo ya no se podía modificar la respuesta. Sin embargo, el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio contencioso administrativo claramente señala que después de que se concluye la diligencia se le dará el acta a leer al testigo. Y si el testigo considera que hay que aclarar alguna de sus respuestas, o hay que completarla, o hay que corregirla, antes de ratificarla puede hacerse esa aclaración, esa corrección, esa adición a su respuesta. ¿Sí está claro? Porque muchas veces el secretario que está escribiendo la respuesta no escribe la respuesta completa. Entonces, por eso se le da el acta a leer al testigo, para que el testigo lea su declaración y vea si coincide o no con lo que declaró, y si se percata de que hay una omisión, que esté incompleta, o que hay una tergiversación de lo que dijo, puede solicitar que se complete, se corrija o se aclare su respuesta, ¿verdad? Después de que el testigo ya está de acuerdo con su declaración, ahora sí la ratifica, y después de que la ratifica, la firma. Y el Código Federal de Procedimientos Civiles claramente señala que una vez firmada y ratificada, ya no se puede hacer ninguna corrección. Lo que interpretar a contrario sensu, aparte de lo que expresamente dice el código, queda claro que mientras no se ratifique y no se firme una declaración, el testigo puede hacer las correcciones, aclaraciones que procedan. Tiene ese derecho, y ese derecho no lo quería respetar esta secretaria. Nosotros alegamos eso, de que sí se podía corregir, y afortunadamente logramos que se respetara ese derecho. Pero sí, el tratamiento que nos dan hasta los secretarios de acuerdos es como de arriba para abajo, porque en la carrera les enseñaron
que la autoridad está por encima del particular. Desde luego, si el abogado ejerce de manera independiente su profesión, bueno, pues lo ejerce como particular. Y si está ya robotizado desde el primer semestre de la carrera de licenciado en Derecho, de que la autoridad está por encima del particular, bueno, pues el abogado llega a los juzgados, a los tribunales, a las dependencias públicas, a todos lados, pues viendo hacia arriba a la autoridad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ocurre. Vamos a decir aquí más, dice: el derecho público se rige por el principio de imperio, que establece que cualquier relación que exista entre el Estado y los ciudadanos se ha de ejercer desde la desigualdad, ya que debido a la superioridad del Estado, este cuenta con una potestad pública, es decir, el Estado es la autoridad. ¿Sí está claro? Eso es lo que nos enseñan a los abogados. Ahora, quienes no son abogados, quienes son ciudadanos comunes y corrientes, si ven que los abogados se inclinan ante la autoridad, pues la ciudadanía en general cree que eso es lo normal, que la autoridad está por encima de nosotros y que por eso nosotros todos nos debemos inclinar ante la autoridad, someternos a la autoridad. Muy bien. Derecho privado. Dice: derecho privado es aquel que regula todas aquellas relaciones entre particulares y también entre estos, una plumita y un papel, entre estos y el Estado o cualquier ente público, en las que ninguna de las partes ejerce una autoridad sobre la otra, sino que mantienen una relación de igualdad, de colaboración. Esta es la forma en que nos doctrinan cuando somos jóvenes, estudiantes, ¿verdad? Yo me imagino que esta forma de educarnos desde el primer semestre o primer cuatrimestre de la carrera, pues viene inducida por el gran capital mundial, que ordena desde siempre qué es lo que se debe enseñar en las universidades. Por eso de las universidades salimos abogados, que cuando somos autoridades nos creemos todopoderosos, y que cuando somos particulares pues sentimos que somos unas chinches ante la autoridad, ¿verdad? Y eso es totalmente falso, ¿verdad? Quiero hacer notar de que aparte de que yo cursé en el primer semestre la materia de introducción al estudio del derecho, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad, desde que era yo estudiante, al estar cursando el segundo semestre, al semestre correspondiente a la parte final de 1975 y los dos semestres de 1976, cuando yo tenía 18 y 19 años de edad. En esa época yo me acerqué a la maestra, a la licenciada Sara Montero Dualt, que impartía las cátedras de Introducción al Estudio del Derecho y de Derecho Civil 3, Obligaciones, para solicitarle que me permitiera ser su adjunto de cátedra, y la licenciada Sara Montero Dualt solicitó la autorización al secretario académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, quien otorgó su autorización por escrito para que yo fungiera como adjunto de cátedra de la licenciada Sara Montero Dualt. Todo esto lo tengo perfectamente documentado, y entonces durante 2 semestres yo fui adjunto de cátedra de la licenciada Sara Montero Dualt en la materia de Introducción al Estudio del Derecho, y fui un semestre adjunto de ella en la cátedra de Derecho Civil 3, Obligaciones. 3 semestres fui adjunto, y eso me permitió en los 2 semestres que yo fui adjunto de cátedra de Introducción al Estudio del Derecho, pues estudiar con mayor profundidad la materia de Introducción al Estudio del Derecho, y estudiar con mayor profundidad la clasificación del derecho en público y privado. Como comentario, en 1974 o 75, no recuerdo en este momento con claridad,
se celebró a nivel mundial el Año Internacional de la Mujer, motivo por el cual la licenciada Sara Montero Duval, una abogada prestigiada, con mucho prestigio a nivel nacional, fue invitada a lo largo de esos años a impartir pláticas sobre exactamente la importancia de la mujer en todos los ámbitos, especialmente en el derecho. Viajó mucho y eso me permitió que en esos 3 semestres que yo fui adjunto de cátedra de la licenciada Sara Montero Duval, pues en cada uno de los semestres yo diera aproximadamente un 40% de clases, porque el 60% de clases sí lo dio la maestra, pero con tanto viaje yo tuve la oportunidad de impartir un 40% en cada semestre de las cátedras, tanto de introducción al estudio del derecho como de Derecho Civil 3 en la Facultad de Derecho de la UNAM. En ese mismo periodo, en el segundo semestre de 1975 y en el año de 1976, me acerqué al doctor en Derecho, doctorado en Toulouse, Francia, Francisco Venegas Trejo, para solicitarle que me permitiera cooperar con él, ser adjunto del Seminario de Derecho Constitucional, y aceptó, y yo fui adjunto del Seminario de Derecho Constitucional durante año y medio bajo la dirección del doctor Francisco Venegas Trejo, y eso me permitió conocer mucho del derecho constitucional, ¿verdad? No únicamente brindábamos asesoría o ayuda a los estudiantes que iban a consultar obras de derecho constitucional, sino que dentro de su generosidad el doctor Francisco Venegas Trejo nos permitía ver cómo asesoraba las tesis de licenciatura que se hacían en Derecho Constitucional, donde él era el director de tesis. Presenciábamos cómo revisaba la tesis, las orientaciones que daba, y eso evidentemente, aparte de que yo estudiaba por mi cuenta cuestiones constitucionales mientras estaba yo en el seminario, y eso también a mí me dio mucho conocimiento sobre el derecho constitucional, ¿verdad? Después de eso, yo empecé a trabajar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 1977. Fui abogado dictaminador, jefe de grupo, subjefe de departamento, y en 1982 empecé a trabajar en el entonces Tribunal Fiscal de la Federación como secretario de acuerdos de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación, y luego en 1984 fui invitado a colaborar como subdirector de juicios fiscales federales en la tesorería del entonces Distrito Federal. Tesorería del Distrito Federal como subdirector de juicios fiscales federales. Quiero comentar que en mi paso por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el Tribunal Fiscal de la Federación y por la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, tuve la oportunidad de tener excelentes jefes que, aparte de ser unos verdaderos juristas, adicionalmente tenían una excelente calidad humana. Todos ellos, yo lo viví en carne propia, yo vi cómo se comportaban. Todos ellos eran exageradamente respetuosos con todos sus colaboradores. Con todos hablaban de usted, se dirigían de usted, todos lo pedían por favor, daban las gracias, sumamente respetuosos. Ahorita recuerdo, por ejemplo, al licenciado Miguel Ángel García Padilla, que era jefe del Departamento de lo Contencioso, cuando yo ingresé a ese departamento de la Procuraduría Fiscal de la Federación como abogado dictaminador. También recuerdo a mi queridísimo amigo también, José Reyes López Vargas, en paz descanse, que era mi subjefe de departamento, hoy ya desafortunadamente fallecido, pero que llegó incluso a ser magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación, hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al igual que el licenciado Miguel Ángel García Padilla, magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Recuerdo al licenciado Miguel Ángel García Domínguez, que era el subprocurador
segundo subprocurador de la Procuraduría Fiscal de la Federación, con quien tuve trato directo, muy cercano, una excelente persona, ser humano, ¿verdad? Que después fue gobernador del estado de Guanajuato. Cuando me cambian de adscripción a la segunda subprocuraduría, mi jefe inmediato era el licenciado Manuel Santizo Rincón, una excelente persona. Después, cuando se crea la Dirección General Técnica, Recursos de Revocación, tuve como jefe al contador público Adalberto Loyola Bautista, como subjefa a la licenciada Lucelia Villanueva Olvera, ahora magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Excelentes personas que me enseñaron mucho y que eran exageradamente respetuosas con el personal. Cuando llego a la quinta sala regional metropolitana del tribunal, mi jefa fue la licenciada Alma Peralta Di Gregorio de Cordero, abogada verdaderamente excelente y con una calidad humana verdaderamente impresionante, muy respetuosa, ¿verdad? Llego a ocupar el cargo de subdirector de Juicios Fiscales Federales a la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, y mi subprocurador era el licenciado José de Jesús Rodríguez Tobar, una persona verdaderamente preparada, brillante y con una calidad humana verdaderamente excepcional. Yo ahí llegué recomendado por el licenciado Antonio Barrueta Zamudio, a quien conocí en Hacienda. También estuve bajo sus órdenes en alguna ocasión, excelente ser humano. Y también me recomendó el licenciado Herbert Bettinger, que también era su procurador en la Procuraduría Fiscal del DF y había sido subdirector en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gente excelente, excelente, respetuosa, respetable. Esto lo comento porque es frecuente ver en el sector público a jefes groseros, abusivos con su personal, que los ofenden, ¿verdad? Yo recuerdo que el único jefe que tuve así fue el licenciado, a ver si me recuerdo el nombre. Bueno, esta persona era un catedrático universitario, Pedro Cuevas Figueroa, catedrático universitario, excelente litigante, excelente conferencista, ¿verdad? Y muy amigo del procurador, tan amigo que se saltaba al subprocurador. Él era el director de lo contencioso y él sí tenía la mala costumbre de romper los escritos de los trabajadores en público, de ofenderlos. No importaba si eran ya personas adultas, damas, no, les decía groserías, rompía sus papeles, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y en alguna ocasión me quiso ofender sin razón. Yo obviamente no me dejé, ¿verdad? Él me dijo, quiero un informe mañana temprano, y se lo hice al otro día. Cuando yo llego a la casa en la noche, yo tenía en ese entonces 1978, 21 años de edad. Antes de hacer mi informe, la persona que más admiro en este mundo es a mi abuelito, don Francisco Rivera Martínez. Conozco a gente muy brillante, muy valiosa, que admiro, que respeto, muy brillante. Pero en lo personal, la persona que para mí representa lo máximo, de quien he aprendido más, y desde niño, bueno, pues es mi abuelito, el señor Francisco Rivera Martínez, ya fallecido. Y yo dije, ¿qué haría mi abuelito en este caso? ¿Cómo daría su informe? Inspirándome en él y tratando de adivinar qué haría mi abuelito, yo hice mi informe. Al otro día lo presento, ¿verdad? En donde le señalo todos sus errores a este señor, todos sus errores a Pedro Cuevas Figueroa. Incluso le digo que si yo hiciera mal mi trabajo, que no lo hacía mal, podía despedirme, ¿verdad? Pero no ofenderme. Máxime que mi sueldo ni siquiera salía de su bolsa, porque el mismo patrón nos pagaba a los dos, ¿sí está claro? Entonces, y expuse todas las malas prácticas que él hacía en esa dirección, cómo manejaba pésimamente esa dirección, que provocaba que poca gente trabajara mucho y que la gente inepta y floja no hiciera nada y todos ganábamos lo mismo, ¿verdad? Entonces, a los que trabajábamos nos exigía, y a los que no, nos traía ahí apapachados, ¿verdad? Entonces, todo eso lo reflejé.
entregué mi respuesta con copia al subprocurador, con copia al procurador, con copia al subsecretario de Ingresos, al secretario de Hacienda y Crédito Público y al sindicato. Después me enteré de que en una junta que tuvo el procurador con los subprocuradores y con Pedro Cuevas, director, él proponía que me despidieran y que me fincaran responsabilidad y que me procesaran penalmente, ¿verdad? Afortunadamente, dos subprocuradores, uno fue mi maestro, el licenciado Miguel Ángel Zamora, notario público, y Miguel Ángel García Domínguez, no estuvieron de acuerdo, me cambiaron de adscripción y ahí se acabó el problema. Pero Pedro Cuevas Figueroa quiso seguir gritoneándole a todo mundo y ofendiéndolo, pero cuando vieron que conmigo no se enfrentó, no, cuando regañaba a alguien se ponía rojo, así como casi lo iba a matar, ¿verdad? Pero cuando yo le contesté, le di mi informe y después quise hablar con él, nunca más volvió a hablar conmigo, pasaba cerca de mí, se agachaba. Entonces vieron que no tenía el carácter que decía tener. Entonces cuando me cambian de descripción, él quiso seguir siendo el mismo y la gente no se dejó. Reclamó, hizo paros, hasta que al mes siguiente lo corrieron, lo quitaron de director de lo contencioso, ¿verdad? Bien. Pero entonces, hasta que yo salgo del sector público y por tener jefes, servidores públicos tan respetuosos con nosotros y con los particulares, pues yo seguía creyendo lo de derecho público y lo de derecho privado, ¿verdad? Pero cuando establezco mi despacho en el 1 de julio del 85 en la Ciudad de México y lo reabro el 13 de octubre de 1985 en Puebla, y empiezo a ejercer la profesión en Puebla, me voy dando cuenta de que la autoridad no era como mis jefes. La autoridad fiscal cometía en todos los casos abusos, atropellos, ilegalidades. Uno iba a presentar un escrito, no te lo recibían, ¿verdad? En las actas de notificación, en las actas de embargo, en las actas de visita, consignaban falsedades. La empresa era insolvente, llamaban al representante legal para obligarlo a que firmara como responsable solidario. O sea, muchos atropellos que yo voy descubriendo cuando empiezo a ejercer mi profesión en lo independiente. Y yo digo, no, esto no puede ser así. Esto no es correcto. Y yo dije, esto tiene que ser delito, no puede ser legal. Y entonces me puse a estudiar todo el Código Penal, empezando especialmente hay un apartado que se llama, vamos a ver. Antes se llamaba delitos cometidos por las autoridades. Hoy el título 10 se llama delitos por hechos de corrupción, ejercicio ilícito de servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, etc. Y encontré en el título 11 delitos cometidos contra la administración pública por servidores públicos, por jueces, magistrados y ministros. Empiezo a estudiar eso y además me estudié también el delito de falsificación de documentos, porque el delito de falsificación de documentos puede cometerlo particular o autoridad. Y las autoridades, cuando cometen el delito de falsificación de documentos, por falsificar un documento público, la pena se aumenta. Y si la falsificación del documento público la hace un servidor público, la pena se aumenta todavía más. O sea, si un particular comete falsificación de un documento privado, se le sanciona. Pero si un servidor comete el delito de falsificación en un documento público, se le triplica la sanción. Ahí vemos cómo legalmente la ley es más severa con el servidor público que con el particular, ¿verdad? Entonces yo me voy descubriendo que todo lo que hace ilegal la autoridad, todo, no recibirte un escrito, no contestarte un recurso de revocación en el plazo que marca la ley, es delito. No hacer la devolución de una contribución en el plazo que marca la ley es delito. No dictar las sentencias o resoluciones en los plazos que marca la ley es delito. Entonces me voy dando cuenta de que
la autoridad no está por encima del particular, porque la autoridad y el particular estamos al mismo nivel. Ambos debemos respetar la ley. Si el particular no respeta la ley, es sancionado, pero no porque la autoridad esté por encima del particular, sino porque el particular violó la ley. Pero si el servidor público viola la ley, el particular puede presentar quejas en su contra o denuncias penales en su contra, porque la autoridad no está por encima del particular. Estamos al mismo nivel. Y el que viola la ley, el afectado puede ejercer legalmente en contra del que violó. Si el particular viola la ley, la autoridad puede actuar en contra del particular, no porque esté encima, sino porque el particular violentó la ley. Pero si la autoridad es la que viola la ley, el particular puede proceder legalmente en contra de la autoridad. Si el que sea presidente de la República, secretario de Estado, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrado, juez, fiscal general de la República, Ministerio Público Federal, magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el que sea. Entonces, no es cierto que la autoridad esté por encima del particular. Lo único que está hasta arriba es la ley, la Constitución. Y debajo de ella estamos particulares y autoridades al mismo nivel. ¿El jefe del SAT está por encima de mí? Claro que no. Por eso cuando el jefe del SAT o el administrador desconcentrado de auditoría fiscal emite una resolución imponiendo un crédito fiscal a un particular, yo puedo demandar la nulidad de ese crédito, porque estamos al mismo nivel. Y en el juicio contencioso administrativo estamos al mismo nivel, debiéramos estar al mismo nivel. Aunque como la mayoría de magistrados y secretarios del Tribunal Federal de Justicia Administrativa provienen del SAT, aunque se ponen la chaqueta del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por debajo tienen tatuadas las siglas del SAT. Y entonces cuando vamos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, más que pelear contra el SAT, tenemos que estarnos defendiendo de todas las ilegalidades que hace el magistrado y el secretario favoreciendo a la autoridad, ¿sí? Pero esas ilegalidades son delitos y los podemos denunciar. Y yo en este momento estoy preparando infinidad de denuncias en contra de secretarios de acuerdos, magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en contra de 2 jueces de control, ignorantes, flojos, injustos, ¿verdad? Estoy preparando denuncias porque ellos no están por encima de mí. Estamos al mismo nivel. Y si ellos al violar la ley cometen delitos, claro que los voy a denunciar penalmente, ¿verdad? Muy bien, entonces eso es importante que lo tomemos en cuenta toda la ciudadanía y todos los abogados, que no nos dejemos engañar con el cuento, con la mentira de que la autoridad está por encima de nosotros. Hace 2 años llevé un juicio ayudando a una amiga mía, a un juicio civil en donde habían cometido una injusticia en contra de ella y era un juicio sumario. No había abogado que la apoyara sin cobrarle o sin hacerla firmar contratos leoninos. Yo me permití ayudarlo porque ya había yo ganado en un amparo indirecto. Logré echar abajo el emplazamiento del primer juicio, que ya hasta tenía sentencia. Entonces se repone el juicio sumario, nos citan para audiencia, contesto la demanda y desde que contesté la demanda me percaté de que el juez estaba coludido con el abogado deshonesto, delincuente, abusivo de la contraparte, ¿verdad? Bueno, de hecho el abogado era la parte contraria porque él quería cobrar honorarios profesionales de 13 millones de pesos sin haber hecho nada a favor de mi amiga, y esa demanda la sustentaba en hechos falsos, ¿verdad? Entonces yo me percaté de eso. En la siguiente audiencia volví a percatarme de ello
Incluso el juez me dijo que ahí no estaba yo en un aula de clases para estar dando clases, ¿verdad? Y que tampoco estaba yo en mis videos dando una conferencia, ¿verdad? Que fuera yo breve. Yo le dije, mire, señor juez, todo lo que tengo que decir lo voy a alegar ante el Poder Judicial de la Federación. Esta es la primera instancia, usted no resuelve en definitiva. Así es que en la apelación y en el amparo, ahí haré valer mis argumentos, porque recuerden que el juicio sumario es oral. Bien, entonces, como siguieron esos embates en la diligencia, yo presenté una queja ante el Consejo de la Judicatura del Estado de Puebla, del Tribunal Superior del Estado de Puebla, en contra de ese juez, ¿verdad? Y además, copia de esa queja se la presenté al mismo juez. Cuando tenemos la última audiencia de desahogo de pruebas, ¿verdad? La conducta del juez fue totalmente diferente. Totalmente diferente. Tengo que reconocerlo, fue totalmente imparcial. No se inclinó a favor de la contraparte y finalmente cuando dictó su sentencia, la dictó conforme a derecho a favor de mí representada, ¿sí? Porque para que las autoridades te respeten, es indispensable que tú, como abogado, te des a respetar. Hay que respetar, ¿verdad? Pero si cometen ilegalidades que siempre constituyen un delito, hay que denunciarlos. No ofenderlos, denunciarlos por los cauces que las leyes nos conceden y veremos cómo en ese momento lograremos equilibrar la balanza. Entonces yo ahí descubro que no es cierto que las autoridades estén por encima de la ley, que no es cierto que estén por encima de los particulares y que no es cierto que puedan hacer lo que quieran, que si quieren cumplen con la ley, que si no quieren no cumplen con la ley, que en los tribunales pueden ayudar a la autoridad impunemente. Simplemente hay un delito que dice que comete el delito contra la administración de justicia cometida por servidores públicos cuando se ejecuten actos o se incurren omisiones indebidas que indebidamente perjudiquen a una de las partes o que indebidamente favorezcan a otra de las partes. Siempre que haya un acuerdo en el que ilegalmente están ayudando a tu contraparte, tú puedes denunciarlos a ese juez, a ese magistrado, a ese ministro por este delito que está previsto en el Código Penal Federal, ¿verdad? Entonces, pues, eso del derecho público, esa definición es totalmente falsa. Y afortunadamente yo lo descubrí prácticamente a los 28 años cuando inicié mi despacho y desde entonces mi conducta ha sido consecuente, concordante con lo que sé. Y yo puedo decir que en México, en mis casos, se ha hecho justicia, ¿verdad? Porque cuando alguien no ha querido ser justo, se ha tenido que enfrentar con las denuncias que tengo que presentar en su contra, no porque yo esté encima de la autoridad, sino porque la autoridad, con sus actos ilegales, cometiendo delitos, se pone de apechito para que uno lo denuncie penalmente. Muy bien, vamos a ver si es cierto que las autoridades están por encima de nosotros. Vamos a ver lo que dice el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La soberanía nacional, que es el poder supremo dentro del Estado, reside esencial y originalmente en el pueblo, en ti, en todos los mexicanos que en conjunto conformamos al pueblo de México. La Constitución no dice que la soberanía nacional reside en los servidores públicos, no dice que la soberanía nacional reside en las autoridades, no dice que la soberanía nacional reside en el presidente de la República, ni dice que la soberanía nacional reside en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Entonces yo pregunto, ¿quién es el más importante en México? El pueblo. Tú formas parte del pueblo, tú eres el más importante, tú eres el más
importante. No tienes por qué sentir que tienes que andar agachado ante las autoridades y soportar todos sus abusos. No, eso es un verdadero engaño. El más importante en México es el pueblo. Tú formas parte del pueblo, tú eres el más importante. Y luego sigue diciendo el artículo 39 constitucional: todo poder público dimana del pueblo, nace del pueblo. El pueblo es el que crea ese poder público y dice, y se instituye para beneficio del pueblo. El poder público no se instituye para beneficio de los servidores públicos. El poder público no se instituye para beneficio de Andrés Manuel López Obrador. El poder público no se instituye a favor de este sujeto Arturo Saldívar Lelo de la Rea. El poder público no se instituye a favor del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. El poder público no se instituye a favor de los diputados federales, no se instituye a favor de los senadores, no se instituye a favor de los gobernadores, no se instituye a favor de los diputados locales, no se instituye a favor de los presidentes municipales, síndicos y regidores, no. El poder público se instituye para beneficio del pueblo. Ellos están para trabajar en nuestro beneficio, por eso son servidores públicos. Y algo muy importante, no son servidores públicos que lo hacen por vocación, son mercenarios, son servidores públicos que se comprometen a trabajar en beneficio de nosotros a cambio de su sueldo, y no de cualquier sueldo, sueldos verdaderamente millonarios. Por eso cualquier servidor público que ingresa al gobierno muerto de hambre, al poco rato ya tiene residencias, ya su nivel de vida cambió, sus hijos ya no van a escuela pública, van a las mejores escuelas particulares, se codean sus hijos con los de los empresarios, ¿verdad? Porque trabajar en el gobierno desafortunadamente se ha convertido en un verdadero negocio, ¿verdad? Pero no, estimados amigos. Aquí claramente dice en la Constitución: todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio del pueblo, para beneficio. Si son nuestros servidores públicos, ¿cómo nos debe tratar el presidente de la República, los ministros de la Corte, jueces, magistrados, el fiscal general de la República, los agentes del Ministerio Público, los secretarios de acuerdos, los diputados, los senadores? Nos deben tratar con respeto. Son ellos los que se deben inclinar ante nosotros. Ese es el orden natural de las cosas. Nosotros somos los soberanos y somos quienes, a través del pago de nuestros impuestos, hacemos posible que les paguen sus sueldos millonarios, aparte de todo lo que se roban, porque el servicio público no se utiliza para realmente servirnos, sino que el servicio público lo utiliza gente deshonesta para hacerse ricos, hacerse millonarios, robando al erario los recursos que nosotros aportamos. Apenas escuchaba yo a un tal, creo que Antonio Gali, que andaba pretendiendo obtener un cargo, no sé si lo va a obtener todavía, ¿verdad? Que decía que él, su familia tiene vocación, poblano, que él, su familia tiene vocación de servicio público y que él ha heredado esa vocación de servicio. No, puro ladrón, ¿cómo no van a heredar esa vocación? Sí, está claro, pero para eso no se instituyó el poder público. El poder público no se instituyó para que se beneficie López Obrador, ni para que se beneficie Arturo Saldívar, ni para que se beneficien los diputados y los senadores, ni los secretarios de Estado, ni el fiscal general de la República. Se instituye para beneficio del pueblo. Eso es lo que debe ser. La realidad es otra. Bueno, hay que cambiarla. ¿Quiénes van a cambiar esa realidad? ¿Los servidores públicos? No, nosotros. ¿Y cuándo vamos a cambiar esa realidad? Cuando conozcamos nuestro valor legal y constitucional. Cuando nos demos cuenta que ellos están para servirnos, ¿verdad? Muy bien. Esto es lo que pudiéramos decir del artículo 39 constitucional. Pero en México hay dos principios generales del derecho que nos aclaran todo eso. Un primer principio general del derecho nos dice que las autoridades solo pueden hacer en México lo que la ley en forma expresa les permite.
Y además, lo deben hacer en los términos exactos en que lo manda la ley. De tal suerte que la autoridad no puede hacer lo que quiera. Solo puede hacer lo que la ley le permite. Por eso, cuando haga algo la autoridad, uno tiene que preguntarle, a ver, ¿en qué artículo fundamentas tu facultad para hacer esto? Que no tiene facultad para eso, no lo debe hacer. Y si lo hace, hay que denunciarlo penalmente. Ahora, sí tiene la facultad para hacerlo, pero no lo hace como lo dice la ley, otra vez está violando la ley, hay que denunciarlo penalmente porque está cometiendo un delito. ¿Sí está claro? La autoridad no es ese padre borracho, arbitrario, caprichoso que hace lo que él quiere. No. La autoridad está metida en un redil. Aquí tiene que estar la autoridad. Solamente puede hacer lo que la ley le permite. Cuando la autoridad se quiere salir de ese redil, se quiere brincar y salir, los particulares, si nos damos cuenta, tenemos que exigirle que regrese. Y la mejor forma de exigir que regrese es denunciarlo penalmente. ¿Sí está? Independientemente de formular quejas administrativas en su contra, denunciarlo penalmente. Y otra cosa muy importante, hacerlo público. Porque si nada más denuncio a la autoridad ante la fiscalía, y lo sabe la autoridad denunciada, sus jefes y la fiscalía y yo, no le van a hacer nada, pues entre ellos se cuidan. Y además están en lo oscurito. Pero cuando uno difunde esa denuncia y difunde el abuso que cometió el servidor público, ya no pueden protegerlo impunemente. Y moralmente queda escarnecido ese servidor público, ¿verdad? En lugar de presentarse en todos lados muy orondo, así como muy importante, se presenta con la cola entre las patas, ¿verdad? Y sus mismos compañeros le van a decir, oye, ¿a ti es al que te denunciaron? Y los demás van a saber, mira, ahí va al que acaban de denunciar. ¿Sí? Entonces, no basta con denunciar a una autoridad, sino que hay que publicitarlo. Pero entonces, si todos los mexicanos conociéramos nuestros derechos y conociéramos las obligaciones de la autoridad, fácilmente detectaríamos cuando un ministro Saldívar, cuando un presidente López Obrador, cuando un fiscal Gers Manero, cuando un secretario de Estado, cuando un diputado o un senador se sale del huacal, se sale del redil. Y en ese momento podemos obligarlos a que regresen al redil. Él o el que lo sustituya, si es que lo denunciamos penalmente, ¿verdad? Pero nosotros tenemos ese poder. ¿Por qué entonces la autoridad, aquí está el redil, aquí deben de estar encajonadas las autoridades y andan por todos lados abusando de todo el mundo? ¿Por qué? Porque los abogados no conocemos los delitos que cometen las autoridades. Y como no conocemos los delitos que cometen las autoridades, estas los cometen impunemente y nadie los denuncia, ¿verdad? Pero si los abogados supiéramos cuáles delitos cometen las autoridades y cada vez que una autoridad cometiera un delito la denunciáramos, veríamos nosotros cómo en breve lapso estarían dentro del redil en beneficio del soberano pueblo mexicano. A ver, no recibir un escrito es delito de abuso de autoridad. Yo llego a la autoridad, quiero presentar mi promoción y el que está ahí en la oficialía de partes, está en la oficialidad de partes porque no sabe nada, ¿verdad? Nada más está para, a ver, ¿qué trae usted? Aquí está mi escrito, bueno, aquí está el sello y póngale. Debería ser así, rapidísimo que nos recibieran los escritos. Está ahí porque no sabe nada, o porque es el nuevo, o porque aunque ya es antiguo, su entendimiento no da para más y entonces, ¿sabes qué? Tú vas a estar en la oficialidad de partes, ¿sí? Bueno, pues llegamos a presentar un escrito y empiezan a ver el escrito y hasta fruncen el ceño, como si de veras le estuvieran entendiendo, ¿no? Y se tardan, lo revisan. Si tienen dudas, van con su jefe. Después de 10 minutos regresan. No le puedo recibir. ¿Por qué? No se puede recibir. Tú recíbelo.
Y lo que me estás diciendo verbalmente, que me lo diga la autoridad competente a través de un escrito. Por ejemplo, que dijera, no, es que dice el jefe que este es extemporáneo. Bueno, pues recíbemelo, séllamelo y que tu jefe, a través de un acto de autoridad debidamente fundado y motivado, diga que se tiene por no presentado el escrito toda vez que su presentación es extemporánea, ya que el plazo, que lo diga por escrito. Lo que tú me estás diciendo verbalmente, lo acepto. Nada más que me lo diga tu jefe a través de un mandamiento competente después de recibirme mi escrito, ¿sí? No, que no se lo recibo. Y hay miles de mexicanos que todos los días salen de una oficina gubernamental sin haber presentado su escrito, cuando el artículo 215, fracción tercera del Código Penal Federal señala que es un delito, comete el delito de abuso de autoridad del servidor público que impide la presentación de un escrito. ¿Sí está claro? El delito que se castiga con prisión de 1 a 8 años, destitución del cargo, inhabilitación para ocupar cargos públicos. ¿Sí está claro? Vean nada más las penas por no recibir un escrito. Yo siempre he dicho que el criminal más contumaz particular es una blanca palomita contra los servidores públicos deshonestos que cometen delitos. A ver, el servidor público que no recibe documentos, que no recibe promociones, diariamente puede haber estado rechazando 10 escritos todos los días. A la semana ya lleva 50 escritos rechazados. Al mes ya lleva 200 escritos rechazados. Ya cometió 200 veces el delito de abuso de autoridad. Las penas aplicables serían prisión de 200 años, porque es de 1 a 8 años. 200 por 8 años. De 200 años a 1600 años, simplemente por no presentar escritos. El visitador, el verificador, el ejecutor que consigne hechos falsos en sus actas, que casi siempre los consigna. Delito de falsedad de documentos públicos. Un delito que se castiga con una prisión de más de 6 años, la mínima. ¿Verdad? Si lo denunciaran todos los particulares a los que les falsificó actas, no saldrían de la cárcel en toda su vida, ¿verdad? Los magistrados que dictan sentencias injustas, ilegales, violando preceptos terminantes de la ley o ignorando el caudal probatorio que se aportó, si todos los que han sido víctimas de esos delitos los denunciaran, a la cárcel de por vida prácticamente. ¿Sí está claro? No, pero como los abogados no conocemos eso, y mucho menos las autoridades, la ciudadanía en general, no, pues las autoridades se dan vuelo cometiendo delitos impunemente todos los días. Muy bien, entonces eso es respecto de las autoridades. ¿Por qué las autoridades hacen lo que quieren? Por culpa nuestra, porque no nos preparamos, porque no conocemos los delitos que cometen las autoridades, porque no los denunciamos y porque las universidades colaboran para ello. Porque cuando yo cursé en la UNAM, cuando yo cursé Derecho Penal 1 y Derecho Penal 2, en Derecho Penal vimos delitos específicos y estudiamos los delitos contra la vida, homicidio, lesiones, aborto, etcétera, etcétera. Estudiamos delitos contra el patrimonio, robo, fraude, abuso de confianza. Estudiamos también delitos contra la vida, contra la integridad corporal, delitos patrimoniales y delitos sexuales. Violación, rapto, secuestro, etcétera, etcétera. ¿Sí está claro? Y se acabó el semestre. Y creo que esa es la historia que vivimos todos los que estudiamos Derecho. Nunca vimos en Derecho Penal 1 o Derecho Penal 2 delitos que cometen las autoridades. Entonces salimos de la universidad, nos titulamos sin saber que las autoridades cometen delitos. Por eso pensamos en nuestra ignorancia que las autoridades no cometen delitos, que pueden hacer lo que quieran y no cometen delitos, lo que es totalmente falso, Por eso es importante que los abogados seamos autodidactas y estudiemos el Código Penal
en el apartado de falsificación de documentos, en el apartado de delitos que cometen las autoridades o delitos contra actos de corrupción, delitos que cometen en la administración de justicia los servidores públicos, y que en la ley de amparo examinemos los delitos que cometen tanto los jueces, magistrados y ministros como las autoridades cuando rinden informes justificados con falsedad. Eso cambiaría por completo nuestro panorama. En cuanto a los particulares, hay otro principio general del derecho que dice: los particulares pueden hacer todo. Los particulares pueden hacer todo. Somos los soberanos. Pueden hacer todo, excepto lo que la ley les prohíbe expresamente. Fíjense bien, la autoridad está encerrada aquí y no puede hacer nada más. Aquí debe de estar. Anda por todos lados porque los abogados nos dejamos, porque no sabemos. Pero debe estar allí encajonada la autoridad. ¿Sí está claro? En cambio, los particulares podemos andar por todos lados. Podemos hacer todo, excepto no podemos hacer esto que la ley expresamente nos prohíbe. ¿Verdad? Podemos hacer todo. Entonces, incluso la Constitución, por ejemplo, en el artículo 11, voy a ponerlo como ejemplo, en el artículo dice: toda persona tiene derecho a entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta, seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, jueces, en los casos de responsabilidad criminal o civil, que tenemos que estar arraigados, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a la autoridad administrativa, por lo que toca a limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Nada más en ese caso, nada de que tú vas en la calle, ¿verdad? Y de pronto hay cualquier policía, oríllese a la orilla que vamos a hacer una revisión. Eso no está permitido en la Constitución. ¿Por qué lo hacen? Porque no los denunciamos. Porque no los denunciamos. Júrenlo que si denunciáramos a todos ellos, claro que ya no lo vuelven a hacer, ¿verdad? Es inconcebible cómo cualquier persona ignorante, nada más porque entra a ser autoridad, ya se cree todopoderosa. Eso no lo podemos permitir, ¿verdad? ¿Cuánto abogado ignorante entra a ser juez y ya es, pero son de los más arbitrarios los ignorantes, ¿verdad? Como si con el nombramiento les transmitieran todos los conocimientos. Eso no se debe, eso no es natural. Ha ocurrido porque nos hemos dejado, porque las condiciones han sido las propicias para ello. Pero si nosotros nos amamos, si nos respetamos, si tenemos dignidad, si amamos a nuestros seres queridos, si amamos a los mexicanos, podemos cambiar este estado de cosas y lograr que la autoridad entre al redil. Desde luego, hagámoslo antes de que México sea como Venezuela y en las calles tengamos a la Guardia Nacional que impunemente pueda masacrar al que se oponga a la autoridad, ¿verdad? Eso tenemos que hacerlo con celeridad. Entonces, los particulares podemos hacer todo, excepto lo que está prohibido por la ley. La verdad, a ver, por ejemplo, esto es una broma, ¿eh? ¿Podemos casarnos civilmente 2 veces al mismo tiempo? No. ¿Podemos tener 5 novias? Sí, porque la ley no lo prohíbe, ¿verdad? Repito, es una broma y hasta de mal gusto, pero bueno, así es la ley. Nosotros podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba, ¿verdad? Mientras la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite y además debe hacerlo de la misma manera. Con estos antecedentes, ¿es cierto que la autoridad está por encima del particular? Claro que no. Simplemente que desde el primer semestre de Derecho a todos nos engañan diciendo que el derecho público reglamenta de relaciones de a subordinación entre autoridades y particulares. Por eso el abogado que el día de mañana es autoridad se cree todopoderoso, es déspota, ¿verdad? Los senadores ni saludan, ¿no? Así como que son hechos a mano, ¿verdad? Y el abogado que es particular, pues ahí anda con la cola entre las patas,
hasta inclinándose cada vez que habla con alguna autoridad. Licenciado, buenas tardes, señor juez. Eso no debe de ser. No hay que ser groseros, no. Hay que respetarnos, pero de igual a igual. Yo, por ejemplo, el día de hoy presenté una queja contra... Bueno, pedí una solicitud para que se someta a juicio político a Arturo Saldívar. Compartí esa solicitud y quien la lea verá que es una solicitud totalmente respetuosa, debidamente fundada en derecho, ¿verdad? Como abogado hay que actuar siempre con el respeto debido, pero hay que ser claro en las peticiones y en los argumentos que expresamos. Muy bien. El artículo 128 constitucional claramente señala que todo funcionario público, sin excepción alguna, no hay una excepción. ¿Eres funcionario público? Estás incluido aquí, ¿verdad? Sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan. La autoridad no es jefa de nosotros, ni puede hacer lo que quiera. La autoridad solamente puede hacer lo que la Constitución le permite, lo que la ley le permite, y además lo debe hacer en la forma que la Constitución lo indica o en la forma en que la ley lo indica. Si hace algo que la Constitución no le permite, o la ley, y si hace algo que la Constitución y la ley sí le permiten, pero lo hace de manera diferente, están cometiendo delitos y podemos denunciarlos penalmente, ¿verdad? ¿Por qué creen que las autoridades no me quieren? ¿Por qué creen? Pues porque yo de esto que estoy diciendo hoy en día en este video, lo he sostenido desde 1980 y tantos. Por eso en 1993 querían desaparecer mi despacho, desprestigiarme y meterme a la cárcel, lo que no lograron gracias a que yo desde entonces conozco las leyes mexicanas, la Constitución, y además las conozco de memoria, pero no nada más de memoria. El conocimiento del texto legal es la materia prima para que yo pueda formular argumentos. Si el texto legal no está aquí, ¿qué argumento puedo formular? Ninguno. Bien, entonces, vemos cómo la autoridad no es todopoderosa. Además, el presidente de la República, cuando protesta al cargo de presidente, dice que protesta con guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, y si no lo hiciere, que la nación se lo demande, que el pueblo se lo demande, ¿verdad? El presidente no es nuestro jefe, no es nuestro patrón, él no nos mantiene, nosotros lo mantenemos, y el que paga manda, ¿sí está claro? Entonces, si el presidente no cumple con la ley, lo podemos demandar y lo podemos denunciar penalmente. Para eso está el juicio político, ¿verdad? Los ministros de la Corte, cuando protestan el cargo, dicen otra vez: protesto cumplir con la Constitución y las leyes que de ella emanan, y si no lo hago así, que la nación me lo demande. Otra vez les podemos demandar que cumplan con la ley, y si no lo hacen, los podemos denunciar penalmente. Ahora bien, si al presidente de la República y a los ministros de la Corte los podemos denunciar penalmente o podemos promover en contra juicio político, los demás empleados y funcionarios de abajo con mayor razón. ¿Sí está claro? Nada de que yo soy subsecretario. Si al presidente se le puede demandar que cumpla con la ley, y si no lo hace, se pueden hacer acciones legales en su contra, como promover el juicio, solicitar el juicio de político. Y si además el juicio político lo formulamos, lo solicitamos al mismo tiempo, millones de mexicanos, nada más imagínense el poder que tenemos nosotros si unidos respetamos nuestra dignidad, nuestros derechos, y exigimos que la Constitución y la ley se cumplan en nuestro beneficio, porque todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio del pueblo, ¿verdad? No que el presidente unilateralmente maneje a los recursos como si fueran de su trabajo, de su bolsa, como si fueran de ellos, tirándolos en Dos Bocas y en el Tren Maya, mientras nuestros hermanos en desgracia de Acapulco no tienen ni para comer y ni para cuándo siquiera. Fíjense bien, las calles están llenas de porquería, con árboles tirados, etcétera, y ni un peso se ha desviado del Tren Maya ni de Dos Bocas.
cuando debiera centrarse todo en recuperar a Acapulco. El presidente anda en Tijuana, no va a Acapulco. Qué persona tan deleznable, ¿verdad? No cumple con la ley este sujeto. Por eso México, que es el país más rico del mundo, con más riquezas naturales, tenemos la desgracia de tener a más de la mitad de nuestra población en la pobreza y en la pobreza extrema, porque nos gobierna lo peor de lo peor, la escoria de la sociedad, Ellos son los culpables: Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña. Y ¿verdad? De la pobreza en que vivimos los mexicanos. Muy bien. Los particulares podemos cometer todos los delitos que el Código Penal contempla para los particulares. Podemos cometer todos los delitos, ¿sí? Y nos pueden procesar penalmente y condenar por la comisión de estos delitos. Los servidores públicos pueden ser denunciados por todos los delitos que cometen los particulares, porque los servidores públicos tienen esa dicotomía. En su encargo son servidores públicos, pero en su vida privada son particulares. Y en su vida privada pueden cometer todos los delitos que cometen los particulares, y como servidores públicos pueden cometer además todos los delitos que la ley contempla para los servidores públicos. O sea que yo como particular puedo cometer menos delitos que los servidores públicos, porque ellos pueden cometer los delitos de los particulares y de los servidores públicos, mientras que yo solamente puedo cometer los delitos de los particulares, porque gracias a Dios yo no soy servidor público. ¿Sí está claro? Han dicho en estos días, ¿no?, que Arturo Saldívar, ¿cómo renuncia si el orgullo más grande que puede tener todo abogado en México, a lo más que aspiran todos los abogados mexicanos, es a ser ministros de la Corte? Yo no. Viendo el desempeño que han tenido los ministros de la Suprema Corte en los últimos años, y no últimos, desde que yo ejerzo la profesión en forma independiente en 1985, ¿verdad? He visto la deshonestidad con que se conduce el Poder Judicial de la Federación. Por eso en este libro que se llama La Nueva Defensa Fiscal: Mexicanos Invencibles ante el Fisco, al finalizar el capítulo 5 de este libro, donde narré infinidad de atrocidades que comete el Poder Judicial de la Federación, magistrados, ministros, las injusticias, las ilegalidades que consignan en sus tesis y jurisprudencias, ¿verdad? Yo al final señalo esta frase mía: para mí no tiene el menor atractivo trabajar en el Poder Judicial de la Federación. Despertarme y percatarme de que soy magistrado sería deprimente. Incluso podría llegar al suicidio. Claro, si algún día sufriera un golpe en la cabeza que me provocara la pérdida de la memoria y de la conciencia, ahí sí, ni modo. Aunque sea de ministro, aceptaría trabajar, pues de algo tendría que subsistir. Bien, estimados amigos, lo que yo pienso no se me ocurrió ahorita. Yo así he ejercido mi profesión desde que establecí mi despacho en 1985. Las autoridades pueden cometer infinidad de delitos. ¿Quieres ver, por favor, si en mi portafolio está el libro de delitos que cometen las autoridades fiscales? Las autoridades. Muy bien. En 2009 publiqué la primera edición de este libro, Delitos en que pueden incurrir las autoridades, SAT, IMSS, Infonavit, Secretarías de Finanzas, PGR, ahora FGR, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Poder Judicial de la Federación, etc. Y en este libro nosotros narramos más de 100 conductas delictivas en las que pueden incurrir las autoridades. Por ejemplo, miren, nada más como, por ejemplo, retardar o negar a los particulares el servicio que tienen obligación de otorgarles.
yo pido una devolución, la autoridad tiene un plazo para devolverme ese impuesto que estoy pidiendo en devolución. Si no me devuelve esa cantidad en el plazo que marca la ley, por retardar el servicio que tiene la obligación de darme, comete delito. Ahora, si me lo niega injustamente, aparte de que puedo promover juicio fiscal en contra de la negativa devolución, puedo denunciar penalmente a la autoridad. No recibir solicitudes de los particulares, no, su escrito está mal, no se lo recibo, es extemporáneo, le faltan 10 copias, no se lo recibo. Delito de abuso de autoridad que se castiga con prisión de 1 a 8 años. Si no reciben el documento, si lo reciben y lo sellan, y pasan 6 meses y no nos han contestado, delito por no darle trámite a nuestras solicitudes. Yo interpongo un recurso de revocación y pasa el plazo que la ley le otorga a la autoridad para resolver ese recurso de revocación y no lo ha contestado, yo puedo denunciar penalmente a la autoridad administrativa por no administrar justicia dentro de los plazos previstos en la ley. No quiero comentar más para no hacer extensivo este video, pero todo lo que hace indebidamente la autoridad es delito y nosotros tenemos el derecho y la obligación de denunciarlos penalmente, porque solo de esta manera lo podremos lograr que México sea un Estado de Derecho. Si México no es un Estado de Derecho, la autoridad vive feliz porque hace lo que quiere, y los particulares todos tenemos el zapato en el cuello aquí, ¿verdad? O sea, en cualquier momento nos pueden fastidiar. ¿Sí está claro? Si logramos que México sea un Estado de Derecho, ¿quién sale ganando? El pueblo, que nos van a respetar, que la autoridad va a hacer lo que le indiquemos porque es nuestro servidor público. ¿Qué queremos? ¿Seguir viviendo como esclavos, siendo los soberanos? ¿O queremos vivir como lo marca la ley y la Constitución, como los jefes, y que nuestros servidores públicos trabajen en nuestro beneficio? Sí me quiero detener en el artículo 219 del Código Penal Federal, que establece el delito de intimidación, porque mucho contribuyente o particular tiene miedo de denunciar a la autoridad, porque dicen, no hombre, me va a ir como en feria, se van a desquitar. Ya saben cómo son las autoridades, entonces dicen, no, si yo los denuncio me va a ir como en feria. Yo he denunciado en toda mi trayectoria profesional, desde 1993 empecé a formular denuncias cuando yo tenía 36 años. He denunciado a administradores y subadministradores y visitadores y ejecutores de la Secretaría de Hacienda primero y luego del SAT. He denunciado a delegados del IMSS y a ejecutores del IMSS, ¿verdad? Desde entonces. He denunciado a delegados estatales de la PGR y agentes del Ministerio Público de la Federación. He denunciado a magistrados y secretarios y actuarios del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Incluso en 1996 denuncié penalmente al entonces presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Rubén Aguirre Pangbur, motivo por el cual él tuvo que salir del tribunal. No lo procesaron, ¿no? Pero quedó sumamente quemado, que tuvo que salir del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. De pronto, en 2000, cuando llega Fox a la presidencia de la República, otro traidor, ignorante, ¿verdad?, nombra como secretario de Hacienda y Crédito Público a Gil Díaz, que había sido subsecretario con Salinas de Gortari. Explíquenme, Salinas de Gortari y Fox, según arriba de la mesa, son enemigos irreconciliables, el innombrable, y por debajo de la mesa son hermanos. Por eso, a pesar de que aparentemente son enemigos, falsamente son enemigos, ¿verdad?, al que era subsecretario de Ingresos con Salinas, Fox lo nombra secretario de Hacienda y Crédito Público. O sea, ¿cómo puedo ser íntimo del íntimo de mi enemigo? Son burros, ni siquiera saben hacer bien las cosas.
Son hermanos. Por debajo de la mesa son hermanos. Por arriba simulan que son enemigos. Bien. Y cuando llega Gil Díaz, nombra como subsecretario de Ingresos y como jefe del SAT a Rubén Aguirre Panda, que yo había denunciado en 96 cuando era presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Como jefe del SAT y como subsecretario de Ingresos era jefe de visitadores, de ejecutores, de los administradores. Cualquiera hubiera pensado que se iba a meter conmigo. Nunca se metió. Nunca se metió porque sabe que yo no estoy manco, que yo soy particular, que yo conozco mis derechos, que yo sé que es mi servidor público y que si se metía conmigo le iba a ir como en feria, ¿sí? Así es que aquel servidor público que quiera darse cuenta de su realidad, que se meta conmigo y yo con mucho gusto lo vuelvo a la realidad de que él es un servidor público. Muy bien, entonces tienen miedo pues de denunciar a la autoridad porque dicen no, se va a desquitar, me va a ir como en feria. Quiero comentarles este artículo que es sumamente importante. Dice: comete el delito de intimidación, fracción 1, el servidor público que por sí o por interpósita persona, utilizando la violencia física o moral, amenazando, inhiba o intimide a cualquier persona para evitar que ésta o un tercero denuncie, formule querella o aporte información relativa a la presunta comisión de una conducta sancionada por la legislación penal o por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Aquí la conducta es, bueno, atrévete a denunciarme, ¿eh? Si me denuncias, no hombre, no te la vas a acabar. Te voy a hacer trizas. Más te vale que te olvides de andar presentando denuncias tontas, ¿eh? Porque pobre de ti. Ese es el delito de intimidación. Pero tenemos en la fracción 2 otra conducta delictiva. El servidor público que con motivo de la querella, denuncia o información a que hace referencia a la fracción anterior, realice, después de que fue denunciado, realice una conducta ilícita u omita una lícita dictada que lesione los intereses de las personas que presentaron la denuncia o que aportaron pruebas en su contra, o de algún tercero, que afecten a un tercero con quien el denunciante guarde algún vínculo familiar, de negocios o afectivo. O sea que si yo denuncié penalmente a un servidor público, a un magistrado, a un administrador desconcentrado de auditoría fiscal, si yo lo denuncié penalmente, ¿verdad? Ese denunciado no puede ni debe realizar alguna conducta ilícita, tampoco puede omitir una conducta lícita que debe de emitir a mi favor o a favor, ¿verdad? Si lesiona mis intereses, que yo fui el denunciante, o los intereses de terceros que guarden conmigo un vínculo familiar, de negocios o afectivo. O sea que, miren ustedes, cuando yo denuncio a una autoridad, a un servidor público, ese servidor público no puede hacer nada en mi contra, ni cometer un acto ilegal en mi perjuicio, ni omitir hacer algo que debe hacer a mi favor. Por ejemplo, no, como me denunció, no le devuelvo, no le autorizo la devolución de impuestos. Sí tiene derecho, pero no se la autorizo por haberme denunciado. Bueno, no puede hacer nada de eso, pero no nada más no puede hacerlo en contra de mí, sino tampoco lo puede hacer en contra de mis familiares. No lo puede hacer en contra de mis amigos y no lo puede hacer en contra de mis clientes, porque mis familiares, mis amigos y mis clientes guardan conmigo un vínculo familiar, de negocios o afectivo. ¿Sí está claro? O sea que denunciar a una autoridad impide que esa autoridad se meta contigo, con tus familiares, con tus clientes y con tus amigos, ¿verdad? Entonces no le tengamos miedo a denunciar a la autoridad,
Porque si esa autoridad trata de desquitarse, a los delitos que ya lo denunciamos, le podemos agregar este de intimidación, que se sanciona con prisión de 2 a 9 años, prisión y 30 a 100 días de multas, aparte de la destitución y la inhabilitación. Entonces, volvemos a preguntar, mis estimados amigos, la interrogante que da lugar a este video. ¿Realmente las autoridades, legal y constitucionalmente, están por encima del particular? Y la respuesta contundente es: no están por encima de nosotros. Estamos exactamente al mismo nivel. Si nosotros cometemos una ilegalidad, la autoridad nos puede sancionar. Pero si la autoridad, juez, magistrado, ministro, autoridad administrativa, presidente, secretario, jefe del SAT, comete una ilegalidad en contra nuestra, podemos denunciarlo penalmente y podemos cambiar el rumbo de su existencia. Hasta el día de hoy, a todas las autoridades a quienes he denunciado, si no han ido a la cárcel, sí les he cambiado a todas ellas su existencia. Bien, estimados amigos, el más importante en México eres tú, porque tú formas parte del soberano pueblo mexicano. Abogados, las autoridades cometen delitos. Estudiemos esos delitos y siempre que detectemos que una autoridad cometió un delito, denunciémoslo. Eso será en beneficio de todos los mexicanos y de esta manera lograremos que la autoridad se meta en el redil que le corresponde, que solo haga lo que la ley le permite, ¿verdad? Y lograremos que México por fin sea un Estado de Derecho. Que México sea un Estado de Derecho no es tarea del presidente, de diputados, senadores, ni de la Suprema Corte de Justicia, porque ellos son exactamente los que nos agreden. No, que México sea un Estado de Derecho es tarea de los mexicanos, especialmente de los abogados que ejercen su profesión de manera independiente. Bien, estimados amigos, espero que el contenido de este video les sea de utilidad, que se den cuenta ustedes del inmenso valor que tienen como particulares, como mexicanos, como soberanos, y que como consecuencia de ello todos actuemos como tales, y así lograremos que México sea un Estado de Derecho en beneficio de nosotros y en beneficio de nuestros descendientes. Sean muy felices, que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video, si Dios lo permite.